Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero nos estés viendo, nos estés escuchando. Espero que estemos poniendo por obra lo que hemos estado aprendiendo en estos devocionales. Vamos con exigencia número 19 del devocional, lo que Jesús exige del mundo, del pastor John Piper. Y pues comencemos. Exigencia 19. No os enojéis, abrazad la misericordia y el perdón. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 al 22. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 5. La misericordia y el enojo. El enojo no solo recibe la influencia de la prudencia de Dios, que nos asegura su cuidado actual y futura recompensa, como vimos en el capítulo anterior, sino que también lo rige el recuerdo sincero de que el perdón de nuestros pecados se debe a una misericordia colosal. Jesús enseña que vivir conscientes de que somos delincuentes perdonados por los asaltos perpetrados contra el honor de Dios destrozará el poder del enojo impío en nuestras vidas. Nos lo ejemplifica cuando sus discípulos le preguntan, ¿cuán seguido deben perdonar a las personas? Los discípulos de Jesús son conscientes de cuán exasperante puede ser que alguien peque contra nosotros no solo una, sino una y otra vez. Pocas cosas nos hacen enojar más. Por eso Pedro, el discípulo de Cristo, le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 y 22. La pregunta pide a gritos que la hagan. ¿Cómo es humanamente posible si alguien nos ha herido por 100ª vez? Jesús responde con una parábola acerca del reino de los cielos, que nos muestra cuán estrechamente relacionado está el reino al poder del perdón. Le dice a Pedro y al resto de los que pueden oírlo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mateo 18, 23. Resulta significativo que llame a esta parábola comparación con el reino de los cielos. Esto significa que el triunfo sobre el enojo por medio del perdón forma parte del gobierno, reino de Dios en las vidas de sus habitantes. El perdón no es sencillamente una técnica psicológica para manejar las relaciones humanas. Es la obra de Dios y del fruto del perdón que Jesús obtendría con su propia sangre. Mateo 26, 28. ¿Cómo perdonamos 70 veces 7? La parábola narra la historia de un rey que tenía un siervo quien le debía la pasmosa suma de 10,000 talentos. Mateo 18, 24. La gigantesca cuantía de esta suma nos queda esclarecida por el hecho de que el rey Herodes tenía un ingreso anual de unos 900 talentos y que Galilea y Perea, la tierra más allá del Jordán, pagaron 200 talentos de impuestos en el año 4 a.C. Al parecer, esta suma es una exageración intencional, como cuando decimos $700. O dicho siervo era un oficial de alto rango que tenía las relaciones más malversas, altas sumas del tesoro real a lo largo de muchos años.
En cualquier caso, su deuda resulta casi incalculable. El rey lo amenazó con venderlo a él y a su familia, pero aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, cosa imposible, al parecer en vista de la suma. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18, versículos 26 y 27. Este perdón resulta tan espectacular como el monto de la deuda. Esa es la cuestión. Jesús quiere que nos percatemos de que el pecado es una deuda incalculable con Dios. Nunca podríamos pagarla. Nunca podremos saldar la cuenta con Dios. Ninguna cantidad de penitencias ni buenas obras puede pagar la deuda de deshonor que hemos acumulado ante Él a cuenta de nuestros pecados. Pero este siervo no tomó el perdón tal como era: asombroso, inmerecido, humillante, generador de misericordia. Jesús no nos informa de ninguna palabra de gratitud ni de asombro de parte de dicho siervo. Increíble. Sencillamente, cuenta los incomprensibles sucesos que le siguieron. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era un día de trabajo para un obrero. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mateo 18, 28 al 30. En otras palabras, el que este hombre experimentara perdón de parte del rey no hizo mella en su enojo. Asió y ahogó a su consiervo. Esto llegó a oídos del rey, y con toda razón. Se enojó. Mateo 18:34. Le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mateo 18, 32 al 35. La conclusión de la parábola va directo al fondo de la cuestión del enojo y el perdón. Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. El tema de esta parábola es que Dios no tiene obligación de salvar a la persona que clama ser su discípulo. Si el supuesto discípulo no ha recibido el don del perdón, tal como es infinitamente precioso, asombroso, inmerecido, humillante y generador de misericordia. Si aseveramos que Jesús nos perdonó, pero en nuestros corazones no hay perdón para con los demás, el perdón de Dios estará ausente. Mateo 6, 14 al 15 y Marcos 11, 25. Recuerde que esa parábola se dijo a Pedro para ayudarlo a lidiar con la exigencia de Jesús de perdonar 70 veces 7. Mateo 18, 22. Es decir, se dijo para ayudarnos a lidiar con el enojo que de manera natural se desata en nuestros corazones cuando alguien nos hiere por 100ª vez. La solución, dice Jesús, es ser sobrecogedora e increíblemente conscientes de que nos han condonado una deuda más cuantiosa que la suma de todos los males que nos han hecho. O para decirlo de otra manera,
Debemos vivir asombrados y conscientes de que el enojo de Dios para con nosotros ha sido quitado. Aunque hemos pecado contra Él mucho más de 70 veces 7. El efecto de ser conscientes es un gozo desconsolado, contrito y tierno. Y dicho gozo desconsolado rige nuestro enojo. El único enojo positivo es aquel que se suscita en el corazón humilde. Saca primero la viga de tu propio ojo. Otra enseñanza de Jesús confirma cómo Él estructura la misericordia como una manera de gobernar nuestro enojo. Una de las formas en que éste se expresa es juzgando a otros. Jesús nos dejó una exigencia al respecto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, versículos 1 al 5. El mandamiento de no juzgar suena tan absoluto como el mandamiento de no enojarnos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero lo que sigue al mandamiento nos muestra que existe una clase de juicio que es negativo y otra clase de juicio que es necesario y positivo, justo como hay enojo positivo y enojo negativo. Cuando Jesús dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, muestra que es necesario juzgar la paja en el ojo del hermano, lo que convierte ese juicio bueno, curativo, producto de la preocupación, en el juicio sentencioso que Jesús prohíbe es la incapacidad de no ver la viga en el ojo propio. Sucede igual que con el siervo implacable que no fue capaz de percatarse de la gran deuda que le había sido perdonada. 10,000 talentos para que el justoso pudiera perdonar la pequeña deuda de su hermano, 100 denarios. Jesús asume que cuando vemos la viga en nuestro ojo, sabemos cómo quitarla. Es decir, sabemos cómo encontrar el perdón y la ayuda de Jesús. De otra manera, el delicado proceso de quitar la paja del ojo de nuestro hermano no sería posible. No se puede efectuar una delicada cirugía ocular con una viga colgando del ojo. El objetivo de las palabras de Jesús es mostrarnos cómo puede destruirse el enojo de juicio sentencioso. Lo rompe un corazón deshecho. Vivimos conscientes de nuestra gran capacidad para pecar y conscientes de que solo la misericordia de Jesús puede sacar la viga de nuestro ojo con perdón y curación. El que seamos conscientes torna el juicio producto del enojo en tolerancia paciente y tierna y en reformación delicada. El enojo justificado puede no desaparecer porque nos disgusta que las pajas plaguen los ojos de nuestros seres queridos. Pero este no es enojo de juicio sentencioso. Al enojo positivo lo rige la experiencia de misericordia, servidumbre y enojo. Nos vemos tentados a enojarnos, no solo cuando se nos hiere repetidamente, sino cuando otros nos dicen qué hacer, en especial si no queremos hacerlo. Dicho enojo está por lo general enraizado en la clase de orgullo que no siente ningún deber ni gozo en la servidumbre. Sin embargo, todo lo que Jesús nos enseña acerca de servir a otros nos conduce a vivir la servidumbre de otra manera. Exigencia 17. Algo que resulta esencial para ser discípulo de Jesús
es la voluntad de abrazar la abnegación y llevar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Jesús va a la cruz a morir por otros y nos llama a acompañarlo y, si fuera necesario, a morir por otros. Esta disposición a sufrir como parte del proceso de seguirle engendra en un espíritu de servidumbre que no siente enojo cuando se nos imponen las exigencias. Jesús hizo uso de una frase increíble para expresarlo. Siervo de todos, dijo, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 10, 44 al 45. Jesús no quiere indicar que el seguirlo termina en una relación de rabia, sin gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 11. Martín Lutero encerró el gozoso espíritu de la esclavitud cristiana cuando en 1520 dijo: un hombre cristiano es el más libre de todos los hombres y no está sujeto a nada. Un hombre cristiano es el siervo más consciente de sus deberes y está sujeto a cada uno de ellos. No somos dueños de nosotros mismos, pertenecemos a Jesús. Lo que Él nos pide que hagamos, lo hacemos. O le oiremos decir: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Esta experiencia de sumisión transforma los sentimientos de enojo como siervos de todos. Los sentimientos que despertaría el que nos requieran que hagamos cosas que no teníamos en mente hacer no serían los mismos si fuéramos señores de todo. Por el propio Jesús, el esclavo se goza en servir al bien de otros. Dice con su amo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Fuimos enviados expresamente a servir. Al enojo positivo lo determina la conformidad que da Jesús para servir a otros, incluso a aquellos que no lo merecen. ¿Qué clase de enojo prohíbe Jesús? Retomamos la prohibición de Jesús acerca del enojo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no mataréis, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5, 21 al 22. En vista de todo lo que hemos analizado, me gustaría aclarar en este momento que el enojo que Jesús prohíbe es aquel que lleva al asesinato. En otras palabras, está recalcando el mandamiento de no matar. No señala que no solo el hecho de matar merece condenación, sino también el sentimiento que lo impulsa. Es decir, Él no prohíbe todo tipo de enojo, sino el que conduce a matar. Este enfoque de su prohibición se confirma mediante los dos ejemplos que da a continuación. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. En ambos casos se hace referencia a acciones externas, no solo al enojo interior. Es por eso que revelan la clase de enojo a la que Jesús se refiere. En su mente, cuando Él condena el enojo, este es un profundo sentimiento de desagrado que incluye el desdén y la hostilidad, las cuales buscan su expresión en el asesinato o en apodos peyorativos. Todo ese odio es el que prohíbe. Mas no asumo por esto que Jesús condenaría todo enojo, en especial el suyo propio. Marcos 3:5. El resto de sus enseñanzas nos guían en el discernimiento de si nuestro enojo está justificado.
especialmente las enseñanzas que hemos analizado bajo los encabezamientos de amor, proporción, prudencia, misericordia y servidumbre. La vida es la fuente para apaciguar la fuerza del enojo. No obstante, la exigencia de no enojarnos resulta radical y devastadora. Nos coloca frente a frente con la imposibilidad de salvarnos nosotros mismos. La exigencia de Jesús no es algo que se encuentra en nuestras manos. Enojarnos no es una decisión que tomamos, es uno de los frutos que se encuentra en los pámpanos de nuestras vidas. Las preguntas son las siguientes: ¿a qué vid pertenecemos? ¿De quién es el fruto que llevaremos? La exigencia de Jesús de que no nos enojemos es, por lo tanto, también una exigencia de que permanezcamos en Él como nuestra vid. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Bueno, hemos concluido el día de hoy con exigencia número 18. No os enojéis. Abrazad la misericordia y el perdón. Y hoy quiero orar. Hoy quiero orar para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos ayude. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias, Padre, por lo que has hablado el día de hoy a nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no enojarnos. Ayúdanos a abrazar la misericordia y el perdón, Padre. Ayúdanos a saber perdonar y ayúdanos a pedir perdón, Señor. Padre, te pido que nos des sabiduría para llevar a cabo, Señor, tu palabra. Te pido, Señor, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu misericordia, pero sobre todo, Señor, que nos des de tu perdón y que nos ayudes a perdonar. Te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, te invito a que leas la palabra del Señor, lee su palabra, agarra tu Biblia y ponte a leerla para que no seas engañado. Léela y verás todo lo que el Señor quiere hablarte, quiere decirte en su palabra. Pues te invitamos a que seas parte de nuestra familia. Somos Casa de Dios Nueva Vida. Te invitamos a que nos visites, a que vengas, te reúnas con nosotros. Bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.